Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Y debo participarles que ahora en esperanzacolombiaradio.com está también pasando Escudriñando las Escrituras. 7:30 los viernes y 8:30 el sábado. Los invitamos a difundir esto en las redes sociales. Y estamos frente a un tema fascinante, el libro de los Hechos. ¿Cómo comenzó este evangelio a través de los discípulos? ¿Y cómo podríamos aprender tantas cosas de ellos en la experiencia actual? Pero el tema de hoy es muy importante. Hablamos del Pentecostés. Y tenemos un invitado especial, es grato nuestro director de comunicaciones de la Unión Colombiana del Norte, el pastor Gabriel Moreno. Bienvenido, pastor. Un placer, pastor. Siempre contentísimo de poderlo acompañar a usted y poder compartir con todos ustedes también allí desde la computadora, desde la radio, desde la tableta y desde el celular, ¿no? Sé que sí, director, y más usted que está al frente de todo esto del tema de las comunicaciones, y tenemos tanta gente que difunde nuestros programas. Así, aprovechamos para agradecerles de verdad por esa linda labor, que en el cielo se verán los resultados de ese like, ese compartir, ese enviar por WhatsApp, que será de salvación para muchas personas. Y sin duda cuando venga el Pentecostés tema de este estudio, veremos resultados. Pastor, en términos generales, Pentecostés, ¿qué ha significado en su experiencia personal? Pastor, poder Amén. Poder para hacer lo que yo no puedo hacer. O sea, para poder cumplir con la misión que el Señor me dejó, que cuando yo la miro, digo, ¿pero cuándo? ¿Cómo? ¿De dónde? Pentecostés es la habilitación, exacto, la habilitación de parte de Dios para que eso se vuelva una realidad. Bueno, pastor, y entonces aparece el término Pentecostés, pues entendemos que el pueblo de Israel tenía varias fiestas, eran 7, las primaverales y otoñales, Pascua, panes sin levadura, primicias, y luego venía el Pentecostés. Hablemos un poquito de ese término, pastor. Bueno, aquí se nos hablaba de que el término Pentecostés viene de una palabra griega, ¿no? Que realmente pues lo que quiere significar es quincuagésimo. Y uno dice, quincuagésimo, ¿y eso qué es? ¿Qué dice? Pues me voy a el internet y es algo muy sencillo. Simplemente se refiere a 50. Es la palabra que utiliza para reemplazar la palabra 50. Correcto. O sea, son los 50 días que se contaban a partir del día en que se entregaban las gavillas o las primicias. Entonces de ahí se contaban esos 50 días. Entonces Pentecostés significa la fiesta de los 50 días. Y qué significativo, pastor, entender que pues cuando venía el Pentecostés, usted lo acaba de decir, se ofrecían esos primeros frutos, y aquí ocurre en este Pentecostés los primeros frutos que fueron admirables. Fueron impresionantes, o sea, toda la gente que pudo observar de primera mano este acontecimiento quedó tremendamente impresionada para el resto de su vida. Y tanto así que los que no estuvieron, pero escucharon lo que sucedió, también son y muchos serán impactados por el evento que la Biblia nos relata en Hechos capítulo 2. Ese aposento alto quedó en la memoria de los hijos de Dios, ¿no? Así es. Esa manifestación intensa, poderosa, ese bautismo del Espíritu Santo. No, y esa primera cosecha, pastor, 3,000 almas con un pescador predicando. Ahí es donde se ve que los discípulos están preocupados de cómo cumplirían la misión de evangelizar a todo el mundo conocido en ese entonces, ¿no? Cuando Jesús les dice en Hechos 1, ¿no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos que en Hechos 2, siguiente capítulo, la promesa dada por Jesús se cumple. Se cumple. Estando ellos, ¿cierto? Allí en ese recinto, vino el Espíritu Santo y fue lo que transformó la vida de los discípulos. Recordemos que muchos de ellos, luego de la crucifixión de Jesús, cuando sucedió eso, estaban algunos amedrentados, asustados, su fe y todo lo que habían tal vez esforzado en predicar, en llevar adelante, en ese momento se había menguado bastante. Se vino abajo el ánimo, ¿no? Exactamente, estaban retomando con Jesús nuevamente el ánimo, pero ese Pentecostés cambió a esos hombres tímidos en unos valerosos, unos poderosos predicadores que ni con amenazas de muerte ni porque los golpearan pudo nada de esas circunstancias impedir que siguieran predicando con el alma, con el corazón, con la voz a su Salvador y de su segunda venida. Y pastor, ese acontecimiento en Pentecostés es muy significativo porque es la entronización de Jesús, la exaltación, es la aprobación de su sacrificio en la cruz, pero aquí en la tierra ocurre una impresionante manifestación. ¿Debería eso repetirse en nuestra vida también, un Pentecostés? Claro que sí, y no una vez,
Todos los días. Diario. Todos los Ajá. días. Aunque fue un evento único en la Biblia, Sí. en la vida del cristiano, en la vida mía, en la vida de todos nosotros, debe ser un evento, una búsqueda diaria. Así como estaban ellos orando y pidiendo al Señor que fuera derramado el Espíritu Santo, ojalá Dios nos vea a nosotros con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros seres queridos, buscando la unción del Espíritu para enfrentar el desafío diario de la vida cotidiana, pero lo más importante, el cumplimiento de la misión, que diariamente cumplimos una etapa de esa misión, ¿no? Y lo que usted acaba de decir es importante porque cuando uno lee los escritos inspirados, indica que si había un sentimiento, un deseo, un anhelo de tener el Espíritu, era para cumplir la misión. Eso es lo que los movía a ellos. No había otra cosa, no, Sí. no les interesaba ser grandes, Ujú. ser reconocidos, ocupar un puesto. Era cumplir la misión y volver a ver a su maestro. Porque ellos sabían que al cumplir la misión de la predicación, como el resultado sería la venida del maestro, la venida de Jesús, y eso a ellos era el motor. No había otra cosa que los Así es. motivara que volverse a encontrar con su Señor. Y usted lo dijo hace un rato, el término del mundo conocido, y aunque eran pocos hombres, Pablo testifica de que con ese poder todo el mundo que habitaba debajo del sol conoció el Evangelio. ¿Qué poder? ¿Qué poder? Exactamente, porque en ese entonces no habían video. No había Exacto, micrófonos. No había internet No había para llevar la internet, señal. no había Ajá. Facebook, redes sociales, ni Instagram, ni WhatsApp, pero el mundo conocido fue impactado con el mensaje de la salvación, como Jesús lo prometió. Y después de ese evento en el aposento alto, viene un momento muy especial porque dice Josefo que a Jerusalén para estas fiestas a veces llegaban 2 millones, 3 millones de personas y venían de diferentes partes. ¿Cómo alcanzarlas? Y aparece el tema del don de lenguas. Así es. Pues según como usted comenta, dicen los historiadores, que en ese entonces había entre 8 y 10 millones de judíos aproximadamente, Ajá. ¿cierto? Como población. Pero algo bien interesante que mirando el texto encontré es que la mayoría, se habla de que el 60% de esa comunidad judía vivía por fuera, estaba en otro lugar. Venían a la fiesta. Exactamente. Habían sido llevados allí o tal vez habían nacido en esos lugares, pero venían de ascendencia judía, con las costumbres judías, y vinieron y estaban en ese lugar en el momento en que fue derramado el Espíritu Santo. Y pastor, algunos piensan que el don de lenguas es lo máximo, es lo especial, es lo único, pero ¿cómo entenderlo aquí a la luz de la experiencia del Pentecostés? A la experiencia del Pentecostés vemos que el don de lengua fue una parte de la manifestación del Espíritu Santo. Correcto. No estuvo centrada en esto, sino que fue algo particular en ese momento y fue particular por la audiencia precisamente que había allí. La Biblia nos menciona en Hechos capítulo 2, nos dice que, aquí voy a leerlo, dice: vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice allí el versículo 5, Hechos 2:5. O sea, vinieron personas de diferentes nacionalidades con diferentes lenguajes, y la palabra que se utiliza, el término allí que aparece es el término griego dialectos, que significa idioma de una nación o región. Ajá. O sea, lo que Dios permitió fue que los discípulos pudieran compartir el mensaje en la lengua que manejaban las personas que estaban allí, que no eran o que no hablaban hebreo, y que pudieran regresarse a sus lugares con ese mensaje de esperanza. O sea, el don de lenguas, como lo dio el Señor, fue para la predicación del Evangelio en ese momento, para que al ellos regresar se fueran completos. De hecho, la gente se maravilló porque lo que muchos de ellos hablaban, Pedro, Santiago, unas horas antes, ellos nunca habían hablado en ese idioma, no lo conocían, Sí, no. pero Pescadores. gente sin mucho intelecto, sin mucha preparación. Y eso fue lo que impresionó a esas personas. Correcto. O sea, cómo estos varones, siendo judíos, dice aquí la Biblia, los oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua. Entonces eso lo dice el versículo 8. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ajá. Evidencia de que era Dios quien estaba orando. Así es. Hay una pregunta interesante al final de ese tópico del don de lenguas, y es que fue una poderosa manifestación de Dios este don, pero dice aquí que algunas personas lo percibieron así, ¿no? Pensaron que estaban los discípulos en pleno día borrachos. Y hay una pregunta: ¿cómo podemos estar atentos para no ser tan ciegos espiritualmente? Porque Dios puede estar manifestándose y nosotros no entenderlo. La forma, pastor y apreciados amigos, hermanos, es la unción del Espíritu Santo. Amén. Solo Él nos va a capacitar para poder entender las cosas espirituales de manera espiritual. Por eso la Biblia dice, ¿no?
el que no es espiritual no entiende las cosas del Espíritu y no lo puede hacer, mas los que son del Espíritu las pueden comprender. Entonces ahí es donde volvemos a lo que hablamos hace un momento, de diariamente pedir al Señor la unción del Espíritu. Amén. Para discernir, no solamente en cuanto al don de lenguas. A veces puede estar alguien al lado nuestro y podemos pensar que esa persona no está interesada en las cosas de Dios, correcto, que su vida está bien, pero a veces Dios nos impresiona y le dice, háblele, entréguele ese libro, haga esto. Sí. Y a veces uno dice, pero, y a veces como que nos volvemos un poco renuentes, pero cuando entregamos ese material, cuando damos esa palabra de ánimo y la persona dice, wow, o empieza a llorar y dice, yo necesitaba eso, preciso, entendemos que es el Espíritu Santo el que nos capacita para cumplir esa labor. Y eso que usted dijo es fundamental, uno tiene que ser sensible a las impresiones del Espíritu Santo. Así es el único que nos va a capacitar para discernir, ¿no?, el plan de Dios y la obra de Dios. Y aquí tenemos a Pedro, el locuaz Pedro, el que tomaba la palabra, ahora está frente a un auditorio inmenso, grande. Hablemos de ese sermón de Pedro, su contenido, lo que fue más relevante y lo que él quiso destacar. Fue tremendo sermón, porque en ese solo sermón tocó 3 tópicos bien importantes. Habló acerca del derramamiento del Espíritu Santo, correcto, basado en la profecía, tomando algunos apartes de Joel. Ese es el cumplimiento. Exacto, él dijo, es que esto que ha pasado no es algo exporáneo ahora, es algo que surgió en el momento. Es que Dios ya había dicho, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre todos vosotros. Y entonces él dio con esa declaración el cumplimiento de la profecía de Joel en el momento del Pentecostés. Y lo da en qué contexto. Recuerde que la gente, el último versículo del capítulo 2, termina diciendo que la gente dice, ¿están borrachos? Y sí, dice, sí, no, pensaron eso. No están borrachos. Lo que ustedes ven es el cumplimiento de la promesa de Dios. Amén. Sí, señor. Sí, pastor. Y el otro tema fue exaltar a Jesús, ese que ellos crucificaron, entregaron, mataron. Luego de eso le dice, miren, y se concentra en Jesús como Salvador, ¿no? Dice, a este Jesús. Y ahora los trajo ya de una época muy pasada a unos momentos, a unos cuantos días anteriores a este evento. Y exalta el poder, a Jesús como Mesías, como Salvador, y le dice, ustedes lo rechazaron, pero Él era lo que ustedes tanto anhelaban y tanto andaban buscando. Y encontramos el otro tema, pastor, que es la resurrección. Nosotros somos creyentes en una tumba vacía porque el que estaba ahí vive. Así es, y nos da esperanza de que algún día, si llegamos a descansar en el Señor, nuestra tumba también quedará vacía. Así es. No porque nos muevan de un lugar a otro, físicamente, sino porque Dios mismo, ¿cierto? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios dice, descenderá del cielo y los que han sido llevados al descanso en la fe en Jesús, se levantarán. Y espero, si llego a descansar, nos levantaremos. Amén. Para ver al Señor. Pastor, al otro lado yo siempre he dicho, hay alguien que quizás diga, ¿qué es lo que está diciendo el pastor? Quiere decir que mi familia, los que yo he perdido, hablemos un poquito de esa esperanza de vida, pastor, un poco más, mejor dicho. Es una esperanza maravillosa porque la muerte, de hecho hay algo que está más seguro para nosotros y más a la vuelta de la esquina que el salario de hoy, que el almuerzo tal vez de hoy de mediodía. Hace un tiempo, miren, hablaba con un taxista que me estaba llevando a una funeraria y él me dijo de manera como cruda, me decía, oiga señor, va para la funeraria, ¿cierto? Le dije, sí señor. Me dijo, y pensar que el que mañana va a estar allá o el que va a estar acostado hoy en la tarde no sabe. Anda por aquí hoy jugando, trabajando y no sabe que tiene turno mañana. Y pues me pareció como muy crudo, pero luego dije, es cierto. Nadie planifica morirse mañana, pasado mañana. Hay gente que sale de su casa diciendo, no, regreso en la noche. Y nunca regresan o regresan en otras condiciones. Entonces, si algo está a la vuelta de la esquina, es la muerte. Pero, ¿por qué a los cristianos no debería asustarnos? Y conozco mucha gente que tiene tan cierta esa promesa que a ellos han estado en su momento de enfermedad, de que el médico le dice, ya no vas a vivir mucho tiempo. Y ellos con tranquilidad dicen, bueno, gracias. Porque yo no voy a morir, yo voy a descansar. Así es. Porque lo que Dios promete a los suyos es un sueño de descanso mientras Él regresa. Y qué maravillosa promesa, porque si hay algo que angustia al ser humano, es la muerte. Así es. La gente tiene miedo de un cáncer, de una enfermedad, porque van a morir. Y los que caminan en el Señor, pues eso no nos deja sin esperanza. Para ese momento de la vida, Dios nos ha dado esperanza. Un tema muy relevante en ese sermón de Pedro. Pastor, este hecho que ocurre en Pentecostés, precisamente en el tiempo de esa fiesta que era de ofrecer los primeros frutos, las cosechas, la exaltación de Jesús, resulta muy significativa, ¿no? Porque
vindica el carácter de Dios y ese tema parece importante. Satanás había acusado a Dios de ser injusto, ¿no? Así es, eso había hecho Satanás. Y entonces ahora Pedro dice, ese Jesús, y lo menciona, ¿no? Así dice es. allí que ha sido exaltado por la diestra de Dios. Ajá. Y habiéndolo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ahora la ha derramado. Y por esto es que nosotros estáis viendo y oyendo lo que ha acontecido. Eso está en Hechos capítulo 2, versículo 33. O sea, él menciona que cuando Jesús asciende al cielo, fue puesto en el lugar que le correspondía. Que siempre ha tenido, ¿no? El cual dejó por Sí. voluntad propia para venir a buscarlo a usted, a buscarme a mí, a buscarnos a todos nosotros. Y que el Padre había recibido como acepto todo el proceso y el plan de salvación, su sacrificio. ¿Y cómo lo sancionó? Nos dice acá, con el derramamiento del Espíritu Santo, en cumplimiento de la promesa que Jesús había dado a los suyos. Pastor, esos acontecimientos en el aposento alto señalan esa obra extraordinaria de Jesús, ¿no? Su muerte para redimirnos, la derrota a Satanás, la exaltación de Él y la vindicación de que Dios es justo y que quiere salvarnos. Que era la sombra que Satanás Sí, había colocado. proyectado. Dios es injusto, tirano. Por eso, pues, la muerte de Jesús muestra hasta dónde está dispuesto a ir el Señor por uno de sus hijos, por una de sus Así criaturas. es. Maravilloso amor de Dios. Y bueno, hemos estado hablando del Pentecostés y está en el marco de las 3 primeras fiestas primaverales. Jesús muere entre las 2 tardes que se ofrecía el sacrificio pascual. Permanece en la tumba el día de las panes sin levadura, pero se levanta y no se levantó solo, se levantó con las primicias de los que al final habrán de levantarse, ¿no, pastor? Así es. La cosecha final. La cosecha, y una cosecha luego de ese sermón. Ajá. Usted lo mencionó en la su quedó momento. ahí, claro. Hubo un grupo grueso Sí, de sí. personas que dijeron luego de escuchar a Pedro hablar del cumplimiento de la promesa profética, hablar de Jesús como Mesías y hablar de la exaltación de Jesús, que muchos de esos que estaban escuchando el sermón, dicen algunos comentadores bíblicos, habían sido los que unos días atrás habían estado gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero ahora al escuchar, bajo la dirección del Espíritu Santo, este tremendo sermón de Pedro, no tuvieron otra opción que decir, ¿y ahora ¿Qué haremos? qué haremos nosotros? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa pregunta, ojalá la hiciéramos todos los días a Dios. Amén. Señor, Amén. ¿qué hago hoy? ¿Cómo debo vivir? ¿A quién debo hablarle? ¿Cuál es tu plan para mi vida? Y cuando ellos preguntan eso, Pedro, dirigido por el poder del Espíritu, sin titubear, sin dudarlo, les dijo claramente, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros, para que recibáis el don del Espíritu Santo y el perdón de vuestros pecados. Correcto. Note ahí, pastor, entonces perdón recibe la gente, pero no solo eso. Lo que usted acaba de decir es la plenitud del Espíritu Santo, la capacidad para vivir una vida cristiana y para cumplir la misión. Así es. Así que hay 2 aspectos que debemos tener para poder colocarnos en brazos de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Si tú lo necesitas, dice, arrepiéntete Amén. y bautízate. Entrega la vida al Señor. Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es odiar lo que hicimos porque entendemos que no honra al Señor y hacer todo lo posible para cambiar esa actitud, esa actividad, esa tendencia para que no se vuelva a repetir en nuestra vida. Eso es arrepentimiento. Pastor, y importante lo que usted está subrayando porque el apóstol dice en alguna parte que hay un arrepentimiento según Dios y otro arrepentimiento según el mundo del cual hay que arrepentirse. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento trae paz. Solo cuando realmente nos arrepentimos y hacemos cambios, podemos sentirnos perdonados por Dios. Y algo que está tal vez torturando a mucha gente, y tal vez alguno de los que nos ven o nos escuchan, es una falta pasada, un error. Y a veces el no confesarlo delante de Dios hace que aparentemente nos veamos muy sonrientes, muy seguros de nosotros mismos, que todo está bien, pero salimos de esos lugares a llorar en algún lugar de soledad, en el cuarto, en el baño, en el carro, porque algo sentimos que no está bien. Si tú y yo nos arrepentimos, experimentaremos una paz, que es esa paz que Jesús dijo, no como el mundo la da, sino como la da Dios. Y la paz de Dios es una paz completa, una paz que no nos puede robar nadie. Pastor, y al acercarnos al final de esto, tenemos que pensar en lo que ocurrió en el pasado, lo que pueda ocurrir en el presente, pero viene un futuro glorioso, ¿no? Uno piensa en Pentecostés y la descripción es que los pecadores venían de todas las direcciones, los que habían apostatado volvían, y los que habían sido perseguidores, y lo vamos a estudiar aquí, se convertían en poderosos defensores de la verdad, caso de Saulo de Tarso.
Pastor, esa experiencia está muy cerca de ocurrir. Hablemos de eso. Porque yo encontré un texto maravilloso en Zacarías. Dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Si fue glorioso el Pentecostés, pastor, ¿qué decir del futuro Pentecostés, lluvia tardía? Hermanos y amigos, pastor, todos, equipo de trabajo, debemos prepararnos. Amén. Porque muy pronto vendrá un Pentecostés. Amén. Pero en ese entonces vino para los que se habían preparado. Así Dice es. que no fue casualidad, dice que estaban unánimes, orando, juntos, buscando la dirección de Dios, buscando el cumplimiento de esa promesa y recibieron el cumplimiento de la promesa. Hoy, si algo debería afanarnos a nosotros, es que el Espíritu Santo sea derramado. Amén. Porque va a llegar un momento donde será derramado, vendrá otra vez esa lluvia espiritual sobre los que están deseosos de cumplir la misión. Y como pasó en ese momento, seremos capacitados para predicar. Yo no entiendo de qué forma todavía. Va a ser glorioso, es lo que nos han dicho. A través de qué mecanismo no lo sé. Correcto. Pero sé que como en ese entonces, con 11 hombres, sin mucha educación, sin mucha tecnología, se impactó el mundo. En este momento, Dios obrará de tal manera que con los que se sometan a la unción del Espíritu Santo, el Evangelio será llevado a todo rincón de este planeta. Y entonces vendrá el Señor, y entonces seremos felices, y entonces se erradicará del mundo la tristeza, la muerte, la enfermedad, el robo, la violencia, y estaremos en paz nuevamente con Jesucristo. Hay algo que yo tengo que retomar de lo que usted ha dicho y es la necesidad de prepararnos ahora. Cuando uno mira esta figura de Zacarías 10:1, encuentra que en el pasado, en el tema de la agricultura del pueblo de Israel, había una lluvia temprana que ablandaba el terreno, lo preparaba para la lluvia tardía. Y el Espíritu Santo hoy puede ablandar nuestro terreno, ¿no? Cambiar nuestro corazón y podremos recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo debería ser esa experiencia diaria, semanal, una vez a la semana? Diariamente, porque es que cada día necesitamos de Dios para caminar de la manera correcta. Todos los días al levantarte, haz en tu agenda los arreglos necesarios para que el primer tiempo sea de oración, Amén. de lectura de la Biblia. Y si tú y yo salimos bajo la dirección de Dios, créeme que no solo el aspecto espiritual, sino que todo en tu vida será ricamente bendecido. Y esta experiencia que transformó a hombres comunes en poderosos predicadores será también la experiencia tuya, la experiencia mía, y entonces el Señor vendrá. Pastor, y yo pienso que hay personas al otro lado que se han preguntado, ¿y qué necesito hacer para ser salvo? ¿Cómo cerraríamos este programa hablándole a ellos? Hablemos algo de eso. De la manera en que lo hicieron los discípulos. Aquí está, el ejemplo está en la palabra de Dios. Arrepintiéndonos y en caso de que no hayamos entregado la vida al Señor, siendo bautizados. Pero si ya hemos sido bautizados, pidiendo diariamente el bautismo Amén. del Espíritu Santo para que nos limpie de nuestros errores y nos capacite para cumplir con el plan de Dios el día a día de nosotros. Gracias, Pastor Gabriel, por estar con nosotros, ayudarnos a entender este tema del Pentecostés, ayudarnos a pensar lo que necesitamos hacer hoy y la preparación para ese glorioso futuro cuando vendrá a plenitud el Espíritu Santo. Que esa sea tu experiencia y la nuestra. Pastor, muchas gracias. A usted, pastor, muy amable. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.